Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hoy es una tarde muy bonita, aparte de que hoy no nos llovió. Y les damos la bienvenida a Grandeza de las Mujeres Mexicanas, REC Radio Empresarial y nuestro programa Empresarios con Espíritu Emprendedor. Hoy con el tema México, semillero de talento para empresas de clase mundial. ¿Y qué creen? Un gran amigo que nos acompaña, mi gran amigo, el ingeniero Esteban Valera Pérez, que tuvimos la oportunidad de conocerlo ya un rato. Ahorita sobre la marcha platicaremos. Amigo Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Cris. Así es. Y a toda la audiencia de REC, gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, será un gusto charlar y compartir un poco de la experiencia vivida a través de todos estos años en la industria. Es correcto, todos estos años. Pero ¿de dónde es mi amigo el ingeniero Esteban Valera Pérez? Platícanos tus raíces. Pues mira, mis raíces se remontan al estado de Hidalgo. Donde nazco en 1973. Después, por allá del año 91, migro a Querétaro para estudiar la ingeniería electrónica. En el Tecnológico Regional de Querétaro. Así es. Me graduó en 1995 y después, comenzamos ya a trabajar aquí mismo en Querétaro. Correcto. En el sector autopartes. Allá en Condumex Autopartes. Posteriormente me integró a lo que es el grupo antes Unique. Spicer, así es. A través del programa de profesionistas base. Y bueno, después de ahí, pues ya no le hemos parado, Cris. Básicamente, así es. Hemos seguido trabajando en varias empresas y bueno, vamos a llamarle empresas de manufactura. Sí, correcto. Porque no todo ha sido automotriz. Ahora en este momento en parte del sector automotriz. Sin embargo, en este trayecto ha sido ya sea en el sector automotriz, en el sector de tractocamiones, en la parte de componentes para camiones y bueno, también en la parte de hidráulicos aplicados no solamente a automotriz, sino también a la parte de aplicaciones aeroespaciales y de esa naturaleza. Sí, caray. Esteban, yo con el orgullo de tenerte porque ahorita nos van a conocer la trayectoria del ingeniero. ¿Cómo ha evolucionado la industria, Esteban, de esa primera vez que tú visitas una empresa, tal vez por la cuestión de visita de las universidades que hacíamos, ¿te acuerdas? Vamos a conocer procesos. Sí. Una anécdota, ¿cuál fue una de las empresas que visitaste estudiando y viste ahí una gran oportunidad como ingeniero, Esteban? Pues fíjate que podría ser curioso el dato, Cris. Sí, venga. Pero recuerdo que, y es curioso porque entré en la época del Tecnológico Regional a una de las empresas que nos llevaron, fue a Tremec, precisamente. Fíjate. Y entonces, tú como estudiante, lo primero que haces al llegar a una operación de ese tamaño, porque es una operación muy grande, claro. Entonces tú llegas, te plantas enfrente de esa empresa y dices, wow, ¿no? Te dejas primero impresionado. Sí, correcto. Y bueno, pues uno con los sueños de estudiante, uno con los sueños de ingeniero, de conocer una operación, una de las de más arraigo en la entidad y una de las que más importancia y relevancia ha tenido en los años en Querétaro, ¿no? Porque dicen por ahí, ¿quién no ha trabajado en Tremec, no? Sí, en Querétaro. En Querétaro. Sí. Entonces, definitivamente, primero me dejó impresionado el tamaño de la empresa y segundo, en cuanto tú vas viendo los procesos, tu pensamiento ingenieril está en todo momento revolucionado por millón, pensando, ay, mira, esta máquina tiene una pantalla, mira, esta máquina tiene un sistema mecánico. Entonces, digamos que fue de las primeras interacciones que tuve yo con la industria y me dejaron fuertemente impresionado porque al final de cuentas es donde te das cuenta que todo lo que estás viendo en la escuela tiene un fin, tiene una relación. Sí, correcto. Si bien no es directa con la estática, con la matemática, con lo que vives en el día a día en la escuela, al final todo aquello que te están hablando en el aula de clases se transforma en una realidad. Eso, Esteban, sí. Y entonces se me queda muy marcada, Cris, porque años después regreso, pero ya no como estudiante, sino bueno, el sueño se hace realidad, sí, ¿no? Sí. Porque llego a ya desempeñar, si bien no una labor directa de trabajo, sí de entrenamiento, sí, señor, cuando estuve como profesionista base, y bueno, ahí es donde justamente radica ese impacto que causó en mí la primera ocasión
Y ya estando la segunda ocasión, pues ya te da la oportunidad ya no nada más de preguntar la media hora o una hora de recorrido, sino ya te dejas saber más acerca de qué hacemos, cómo lo hacemos, sí, cuál es la estructura, empiezas a conocer de organigramas, de cómo se corre la organización, sí, quién es el director, quiénes son los directores, etcétera, etcétera, y empiezas a interesarte ya no nada más por la parte técnica, sino ya también por la parte humana, ¿no? Ese tema, Esteban, te tocó porque el grupo, perdón por el término, era muy metalmecánico, como es manufacturero. Correcto. Y entonces el tocar las fibras de factor humano, de hecho te tocó a ti en el programa temas de liderazgo, autoestima, ¿te acuerdas, Esteban? Sí, autoestima, sí. Asertividad, que para un grupo que hoy ya es común escuchar esos términos en las organizaciones, pero cuando traes tú una trayectoria técnica, metalmecánica, mantenimiento tal vez, hablar de estos temas era muy complicado. Esteban, ¿te sirvió esos cursos, talleres, seminarios para perfilar tu trayectoria el día de hoy? Sí, cuéntanos. Seguro. La parte del factor humano y justamente al día de hoy, te lo puedo decir, Chris, que como director de una compañía que represento, en el día a día las cosas no se logran sino a través de las personas. Sí, señor. Al final del día el liderazgo viene concebido por una persona y la gente que está justamente alrededor de ese director, que son los directores, los gerentes de la planta, se convierten en quienes traducen la visión del líder en una realidad. Así es. Sin embargo, la visión, y esto lo tengo muy grabado de algún artículo o de algún libro que he leído, la visión no hay ser más importante que lo lleve a cabo que son la gente que está en el piso de producción. Wow. Entonces, en estos años, en esta trayectoria, yo lo que te puedo decir es que una de las claves del éxito en la parte de liderazgo es siempre ser tan humilde como poder acercarte a cualquier persona que está en una máquina, a cualquier persona que está en el proceso productivo, en el proceso de manufactura. Y no hay mejor ingeniero que la persona que te está enfrente de la máquina, porque te va a dar tips, te va a dar dirección, te va a dar consecuencias a veces de problemas complejos. Y por eso es la relevancia de que siempre tenemos que pensar, la gente es el factor más importante de una organización. Wow, Esteban. Y déjenme decirlo, ahorita vamos a entrar en materia de estos factores, pero yo cuando he visitado tus organizaciones, porque ahorita vamos a platicar tu trayectoria, déjenme decirles que yo lo he visto en línea, yo lo he visto en reuniones grupales, dinámicas, Esteban, que para mí, lo digo con humildad, ver a un gerente general, a un director, estar con su gente, haciendo actividades, interactuando, inclusive dándoles la mano y el apoyo que necesitan, es Esteban Valera. Esteban Valera, ayúdame, estuviste en nuestra primera empresa donde trabajaste en Spicer, fue en transmisiones, ¿es correcto? En transmisiones, sí. Transmisiones TSP. ¿Allí qué puesto desempeñabas, amigo? Allí comencé como ingeniero de controles o ingeniero electrónico, básicamente reparando equipos, máquinas. De control numérico, sí. Qué bonito, porque ahorita vamos más para adelante, pero tuviste esa oportunidad de, perdón por el término, entrar a las tripas de la máquina. Sí, correcto. Y hoy, ya que un ingeniero, que un técnico te diga que no puedes, que no, pues dices, a ver, hazte un lado, porque hemos estado en esa parte, ¿no, amigo? Yo creo que, no es tu función, pero le sabes. Sí, sí, al final dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Correcto, amigo. Y te puedo decir que la raíz que a mí me generó ese comienzo en la industria, especialmente en la parte electrónica, eléctrica, mecánica, porque hubo oportunidad de aprender la parte mecánica compartiendo conocimiento de lo electrónico, lo eléctrico con la gente, pues la gente también te enseña la parte mecánica y al final entiendes el complemento. Sí, entonces, al día de hoy es muy bonito, como bien lo dices, Chris, cuando alguien te habla de un equipo que está dañado, de un equipo que tiene cierta sintomatología, vamos a llamarlo así, inmediatamente te remontas a esas épocas en donde tú estabas al frente del equipo y bueno, puedes hacer recomendaciones y son recomendaciones acertadas porque tú sabes que por ahí viene la situación, ¿no? Correctísimo. Ya es muy difícil que dentro de una organización alguien que está liderando la parte directiva pueda bajar y pueda a piso de producción y pueda estar horas gastándolas
en la reparación de un equipo, pero sí al menos puedes guiar, puedes coachear y puedes incluso dar tu punto de vista de por dónde puede venir la solución de un problema crítico. Antes de pasar a la siguiente empresa, pues mira, ya te están escribiendo. Mariana Miranda, que es colega de aquí, dice un gran saludo, amigo Cristino Pineda Martínez, y obviamente por el programa. David Herrera, que también es conductor y ve la parte de bienes raíces, nos manda saludos. Gracias. Steffi Valera, muy buen ponente, pues claro, Steffi, aquí lo tenemos hoy. Bueno, después de TCP te vas a Eaton. Cuéntanos ahí, ¿qué pasa? A ver. Sí, bueno, recibimos una invitación allá en el año 2001, cuando me comentan que Eaton va a abrir una planta nueva, de transmisiones en San Luis Potosí. Sí, señor. Y entonces, bueno, llega esa invitación, independientemente que representaba para mí un cambio de localidad, un cambio de ciudad. Sí. Pues representa una gran oportunidad el formar parte de un equipo pionero para abrir una nueva planta de manufactura. Sí, ¿no? señor. En ese caso particular, mi título fue superintendente de mantenimiento. Sí. Y bueno, nos tocó afortunadamente ser partícipes desde la construcción de la operación, sí, la parte de la obra civil, y después contratar a los primeros técnicos de mantenimiento, contratar a los primeros supervisores de mantenimiento, los primeros ingenieros de mantenimiento, y con ello instalar alrededor de 350, 450 máquinas en un periodo de 5 años. Sí, ¿no? Te platicaba antes de entrar al aire que me dio mucho gusto allí contactarte. Y imagínense, jóvenes, un piso grande, sin ninguna máquina. Sí. Y me decía mi amigo, pues ya te sabías de memoria el layout, mira amigo, aquí van a estar tantas máquinas, aquí va a estar tal proceso, etcétera. Y pues yo no lo veía, pero después empezaron a llegar máquinas, y eso es lo bonito de lo que has vivido, Esteban, porque has estado desde cero. Sí. Desde cero. Muchas organizaciones a veces contratan líderes y pues ya está, y tienes que empezar allí a ver por dónde están, cómo está el liderazgo, etcétera. Pero cuando empiezas de cero, tú seleccionaste a tu gente, ¿no? Seleccionaste a tus técnicos. Con orgullo escucho que lo dices. Yo seleccioné a mi gente, lo capacité, lo desarrollé. Y ahí, Esteban, y los que nos están viendo, quiero que nos dediques unos minutitos más, porque esta organización tuvo muchos reconocimientos, amigo. Sí. ¿Alguna anécdota? Platícanos alguna reflexión con respecto a ese proceso que tuviste con tu gente, amigo. Sí, bueno, yo creo que primeramente uno tiene que, como dije ya anteriormente, tiene que quedar bien claro en la mente del líder, sí, el que la gente es primero, ¿no? Okay. Entonces, cuando tú pones a la gente primero, la gente entra en una relación de trabajo en donde la gente no le va a dar miedo decirte me equivoqué. Correcto. No le va a dar miedo decir no lo sé. Sí, señor. No le va a dar miedo decir ayúdame. Y entonces, cuando en esa época en particular, y no quiero decir que sea la única, pero sí puedo decir que es algo que he experimentado a lo largo de mi carrera. En la medida en la que tú puedes hacer esa relación de trabajo con tu gente y darles esa confianza, te permite que también se crea un vínculo no solo de compromiso, ¿no? Sino va más allá del compromiso. Sí, sí. Entonces, el líder también debe de ser vulnerable, debe de sentirse vulnerable ante su equipo y decir, bueno, yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Y me tocó en varias ocasiones en donde llegaron gente de mi equipo en aquellos tiempos, llegaron equipos que para nosotros eran de última tecnología, y no sabíamos, primero, cómo iban instalados, y segundo, cómo íbamos a hacer la parte del setup del arranque. Y entonces recuerdo que en las juntas que teníamos diarias para revisar qué equipos llegaban y cuáles eran los protocolos de arranque, teníamos que hacer el plan. Y en ese mismo momento, en una de las ocasiones, uno de los compañeros dice, Esteban, este equipo no tenemos ningún equipo similar, no tenemos los manuales, porque recuerdo no habían llegado, en un equipo que venía de Alemania, no llegaron los manuales, y curiosamente en ese tiempo particular, el técnico que venía a instalar el equipo había enfermado y había tenido que retrasar su vuelo una semana, pero nosotros no teníamos opción, teníamos que arrancar el equipo. Y entonces me dice, Esteban, pues, ¿qué hacemos? Como preguntando dirección, sí, ¿no? Sí, claro. Definitivamente tienes que ser vulnerable ante la gente y decir, yo tampoco sé,
pero vamos a investigar. Eso. Y entonces, en ese momento, me recuerdo que hicimos una reunión de varios de los colegas de mantenimiento, jalamos gente de ingeniería, dijimos, bueno, tenemos esta máquina, no tenemos manuales, el técnico no está aquí, ¿qué opciones tenemos para poder darle para adelante? Claro, claro. Entonces, recuerdo que en aquellas épocas pues no estaba tan desarrollado el tema de las conferencias, no estaba tan desarrollado el tema de la videoconferencia. Sí, cuando no mucho había, de Skype, cuando mucho empezaba a entrar, ¿no? Cuando mucho, pero era muy ajeno todavía, sí. ¿no? Ahí. Entonces, recuerdo que en esa ocasión nos pusimos en una conferencia justamente con el técnico que estaba todavía en Alemania. Ajá. Y pudimos de alguna manera en conjunto desarrollar un plan de instalación y cuando digo en conjunto estábamos hablando que incluso técnicos míos que no hablaban el idioma inglés porque la comunicación era en el idioma inglés, pudimos armar un plan de instalación junto con el técnico que no estaba local, estaba de manera remota, pero en conjunto poniendo los conocimientos del técnico, los conocimientos de mi gente y un poco de la guía de un servidor, pudimos hacer la instalación, pudimos hacer el setup, de tal suerte que cuando llegó el técnico prácticamente ya habíamos concluido la instalación. Cuando llegó el técnico y vio todo el avance que teníamos, nos dijo, no puedo creer que hayan llegado hasta aquí. Eso, Esteban. Déjame hacer un paréntesis porque aquí está el título, México, semillero de talentos para empresas de clase mundial. Esto es una empresa de clase mundial. Y sí, cuando viene un técnico, un ingeniero, y se sorprende lo que somos capaces, es lo que he tratado de resaltar en estos programas, gente talentosa como tu amigo, y que hicieron equipo, lograron comunicarse, sí. Y una palabra que no han usado mis demás colegas, y tú la palabra vulnerable. El sentirse vulnerable, yo soy humano, o sea, yo me puedo equivocar, ¿verdad? Correcto. Voy a aprovechar para saludos. María Elvis, saludos, nos manda saludos a la cabina. Rocío Becerril, un gusto verte y saludarte, Cris, también estuvo en el grupo. Sí. Sergio Nava, conductor y presidente de Comisión de Comercio Exterior, amigo, saludos y gran invitado, te mando saludos. Renata Valera, saludos papá, te amamos. Eso, las porras. Ángel Valera, mi gran ejemplo a seguir, sin duda alguna. Te quiero, tío. Wow, excelente. Hay porra ya. Sí, ahora, porra. Esteban, después de eso, Eaton te promueve a otra planta. Déjame yo voy a dar mi argumento. Sí. Como ya vieron tu capacidad y tu liderazgo en este área que es mantenimiento, sospecho que pues Eaton también es como una cultura de llevar buenas prácticas. ¿Lo digo bien? ¿O podrías confirmarlo, amigo? Sí, es correcto. Mira, básicamente, Cris, la asignación en San Luis Potosí fueron 5 años, 2001 a 2006. Uh-huh. En 2006, Eaton adquiere una operación en Aguascalientes. Así es. Y ahí es justamente en donde me invitan al equipo, pero ya no pionero para abrir la planta, sino ahora me invitan al equipo para hacer la integración. Eso. Para hacer la integración de una compañía que no venía con la filosofía de la compañía, uh-huh. Y hacerla ya, ponerla en sintonía de la nueva compañía. Correcto, ¿no? Correcto. Amigo. Entonces me invitan para allá y bueno, pues comienzo, recuerdo, como gerente de ingeniería y de manufactura avanzada. Y bueno, después vamos tomando algunos otros roles. Definitivamente siempre mi idea había sido estar en operaciones. Entonces yo siempre empezaba en producción y me movía a operaciones. Empezaba en producción, en mantenimiento y me movía a producción o operaciones. Entonces finalmente en Aguascalientes comienzo en la parte de ingeniería mantenimiento para después desarrollarme y moverme nuevamente al área de producción y operaciones básicamente. Es correcto. Aguascalientes, que voy a comentar, esto es muy personal si me lo permites, la vida de una empresa, de un director, de un empresario, en este caso tú como líder, también involucra a la familia y te agradezco y de veras agradezco a la familia de mi amigo que te escriban y que te digan que te quieren porque viviste una experiencia de estar, ¿qué? 5 años en Aguascalientes. 5 años, sí. Y de ahí otro negocio en otro estado. Lo decimos muy fácil y a lo mejor hasta puede decirse es una buena promoción, pero sí. También en la familia, Esteban, tú como líder de una organización y también como moverte con la familia, es parte de la vulnerabilidad que tiene como ser humano, como rol de padre, me imagino, amigo. Sí, yo creo que en todo esto, Cris, y bueno, pues se dice que
existen las grandes empresas, pero yo creo que una gran empresa es la misma familia. Correcto, ¿no? correcto. Finalmente, uno como esposo, como padre de familia, pues definitivamente tienes que darle el crédito a tu compañera que te va a acompañar a todos lados y te va a estar acompañando, levantándose todas las mañanas contigo para luchar por los mismos sueños, ¿no? Entonces lo que te puedo decir y compartir, así como te puedo compartir que uno como líder o como profesionista tienes que ser vulnerable ante ti mismo, ante tu equipo de trabajo y ante la gente, porque no lo sabes todo, no puedes saber todo, no puedes conocer todo y necesitas de la gente para triunfar. Así como sucede así en la empresa, pues necesitas del cariño, del apoyo y del soporte de tu familia para poder triunfar. Justamente lo comentas en 2016, después de haber estado, porque fue San Luis, fue Aguascalientes, fue otra vez Querétaro, fue Aguascalientes y fue otra vez Querétaro. Entonces fueron cambios muy importantes, especialmente en una edad difícil para mis hijas que estaban precisamente emprendiendo su juventud, en donde las relaciones con sus amiguitos, etcétera, son relaciones muy fuertes. De hecho, haces lazos, en esa época de la vida haces lazos muy importantes, en la secundaria, en la preparatoria. Y bueno, al final del día, repito, así como existen las grandes empresas, una analogía es la empresa de la familia, ¿no? Y tienes que contar con ese apoyo. Si tú bien eres el director que decide hacia dónde nos vamos a mover, pues tienes que tener ese consejo directivo que es tu familia, en donde vas a compartir, bueno, hacia dónde queremos caminar y por qué es importante caminar hacia allá. Y bueno, tener el soporte de tu familia lo es todo. Y sí, es un camino sufrido, relativamente sufrido. ¿Por qué? Porque también dejas amigos, dejas cosas que te gustan, dejas lugares que te gustan, etcétera, por buscar tu propio sueño, ¿no? Sí, amigo. Entonces yo creo que una lección de vida siempre va a ser el que el sueño lo tienes que seguir, el sueño lo tienes que perseguir, pero repito, ya como persona que ha decidido formar una familia, pues es muy importante que los vuelvas de tu consejo directivo. Y ese consejo directivo tú le compartas tu visión, le compartas tu sueño y ellos se suban a tu barco, porque también para poder triunfar en los negocios tienes que tener ese soporte y para poder, como dije, todas las mañanas levantarte y luchar por ese mismo sueño. Excelente. Para cerrar lo que es la división Eaton, yo sé que traes un nuevo negocio a Querétaro. Ese fue en el 2016. Sí. Yo déjame decir que aquí he pugnado, por eso Empresarios con Espíritu Emprendedor, que agradecemos mucho las empresas de clase mundial, ahora en el caso del rol que juegas, porque el abrir una nueva planta en cualquier estado, hoy Querétaro, es oportunidad de empleo, de desarrollo, de crecimiento. Entonces llega una nueva unidad de negocio y ahí es donde te vuelvo a ver, amigo, y me dices, traigo una nueva empresa y se va a abrir. Oh, ya está, ahí existe. Ahí estuviste, ¿qué? 2-3 años, amigo. Estuve 3 años. 3 años y medio más o menos. 3 años. Entonces arrancar una empresa. Wow. Y después de ahí entras a otra cultura. Ahí también quiero dedicarle un poquito de tiempo porque el negocio de donde estuviste fue como que cultura americana, ¿es correcto? Sí, 100% americana. Americana, exacto. Ahora vamos a cambiar otra cultura. Entras a un grupo en donde lo que sabemos de los japoneses, de Japón, de su cultura, es muy diferente al americano, desde disciplinas. Ahí nos gustaría que nos platicaras, amigo, dedicarle un ratito a qué empresa llegas y también la globalización para ti ya fue, como decías, el pan de cada día. De pronto veía a mi amigo que andaba en Asia, de pronto andaba en Rusia, caray, pero era parte del negocio. A ver, cuéntanos, Esteban, en esta oportunidad. Sí, bueno, tengo la oportunidad de unirme a un grupo que en ese momento era europeo. Ajá. Que la compañía de nombre Chassis Brakes, la compañía en este momento ya no existe porque es adquirida posteriormente por Hitachi, pero de capital europeo. De hecho, la compañía había sido adquirida, Chassis Brakes había adquirido a Bosch, un segmento de Bosch, que era Bosch Brakes. Entonces, como todos sabemos, Bosch alemana, con capital europeo y con mucha presencia en Europa. Sí, señor. Entonces, bueno, me toca hacer el switch, estoy ahí corriendo la empresa de Chassis Brakes por un periodo más o menos de un año,
Y justamente después de ese año viene pues la adquisición por parte de Japón, Sí. que es ahorita Japón, que es Hitachi, Ajá. que nos adquiere. Y bueno, pues somos Hitachi desde entonces. Y bueno, pues ahora la relación, como bien lo comentas, un cambio radical. Sí. Un cambio radical en la parte de cómo se hacen los negocios, porque definitivamente el tono de cada cultura, el tono de cada empresa lo pone la cultura del capital de donde provenga, ¿no? Okay. En este caso particular, al ser japonés, bueno, pues tenemos que, no tenemos que hablar japonés, la comunicación se da en inglés. Sin embargo, bueno, las maneras y las formas cambian y bueno, es hacer un switch en la manera de pensar, es un switch en la manera de reportar, es un switch en la manera de actuar. Sí, amigo. Y bueno, tenemos que nosotros como líderes adaptarnos a esa nueva cultura, Sí, ¿no? sí. Si tú me preguntas si adaptarte a una nueva cultura es fácil, es completamente difícil. Es como pensar en que el día de mañana nos vamos a ir a vivir a China y bueno, pues toda la comida que nos van a dar en China va a ser comida que nos va a agradar. Definitivamente no, tienes que vivir un proceso de transición. Sí, de transición. Entonces, sí, en esa empresa me ha dado la oportunidad de conocer el mundo. Afortunadamente tuve la oportunidad de prácticamente darle la vuelta al mundo en un viaje que hice con la finalidad de entender cómo se hacían las cosas, hacer benchmark de cómo se hacían las cosas en las demás empresas, en las otras empresas del grupo a nivel mundial. Sí, sí. Te puedo decir que es increíble el impacto que causó en mí ese viaje. Por una sencilla razón, todos pensamos que China es muy lejos, todos pensamos que Turquía es muy lejos. Turquía, sí. Pero cuando tú te das cuenta que en unas pocas horas puedes estar del otro lado del mundo, te das cuenta que es un mundo muy pequeño. Sí, caray. Y la globalización, ahí yo, por supuesto, había escuchado la globalización, todo el día escuchamos de los impactos que sufren los países lejanos por cosas que ocurren en otros lados. Y bueno, es algo muy importante, confirmar que la globalización no es algo que se va a dar en el futuro. Estamos hoy y dependemos tanto del otro lado del mundo que cualquier cosa que suceda del otro lado del mundo nos va a pegar de este lado. Sí. Pero quitando el efecto globalización de lo que aprendí, lo que sí te puedo decir, Chris, y dándole un poquito de tono al tema particular del talento mexicano, así es. Yo te puedo decir y pude constatar que sí, somos diferentes culturas, pero te puedo decir que tenemos todo para ganar. Eso. En México te puedo decir que tenemos todo para ganar, especialmente porque somos una cultura muy aguerrida, ¿no? Algo que pude darme cuenta y pude hacer comparaciones con países que están que están ya en un franco desarrollo, como lo que es Turquía. Sí, amigo. Turquía lo pude comparar muy cerca a nosotros porque son países que vienen empujando duro, vienen creciendo en su Producto Interno Bruto, vienen creciendo en la inversión extranjera en el país, algo similar a lo que ocurre en México. Sí, es correcto. Y pude comparar y pude encontrar similitudes con nuestra cultura. Okay. Y entonces ahí es en donde yo te puedo decir que hacer un freno en México y hacer un freno en Turquía, podemos hacer nosotros las cosas igual o mejores que ellos, ¿no? Wow. Y entonces la reflexión que quiero poner en este momento sobre la mesa es que el talento mexicano existe, el talento mexicano se ha desarrollado en los últimos años a una velocidad vertiginosa y que el día de hoy estamos a la altura de cualquier otra nación en el mundo y que podemos hacer manufactura, y ya no solo hacer manufactura, sino podemos hacer desarrollo de productos aquí en el país, productos que se desarrollan y no solamente se quedan en papel, sino se pueden llevar a la industrialización. Así es. Entonces, para cerrar el punto en particular del tema de conocer otras culturas, puedo decir que, y repetir lo que dije hace rato, tenemos todo para ganar y tenemos esa garra y ese coraje que se requiere para aprender, para entender y para llevar a la realidad, primero el negocio y segundo la manufactura de cualquier producto que se nos ponga enfrente. Correcto. Amigo, casi siempre les pido, y no vas a ser la excepción, de que nos des también, con base a ese referente, ahora en la parte educativa. Tú tienes gerentes, tienes directores también con los que haces benchmark, que me gustó la palabra.
Y al seleccionar personal, las competencias al día de hoy para participar en una empresa se han incrementado, yo creo que se han hasta triplicado ya lo que nos pedían, ¿te acuerdas? El perfilamiento. Hoy, tú que has viajado en el mundo, lo dices atinadamente, te tienes que comunicar mínimo con el inglés, mínimo, ya estamos hablando de 2, 3 idiomas tal vez, y también la globalización nos lleva a la parte formativa. Platícanos, Esteban, por ejemplo, ¿cómo ve un director de estos negocios a sus próximos contrataciones? ¿Qué perfilamiento les podrías regalar para los que nos están viendo y decir, wow, si yo quiero participar en una empresa donde están los japoneses, los americanos o la cultura, los turcos, imagínate, ¿qué tendríamos que aprender hoy en las universidades, amigo? Sí, bueno, yo creo que hoy lo que tendríamos que estar aprendiendo en las universidades, primero que nada, es la adaptabilidad, Chris. Adaptabilidad. Es decir, ahorita hemos vivido, y digo, pongo el ejemplo, si tú me preguntas cuál ha sido el reto más importante en los últimos 36 meses, es algo que nos ha ocurrido a todas las industrias y a todas las empresas, ¿no? La adaptación del cambio, el tema del COVID, el tema de los semiconductores que nos está pegando mucho en la industria automotriz. Fíjate. Te puedo decir que requiere de una adaptación rápida al nuevo entorno. Y cuando digo una adaptación rápida al nuevo entorno, nosotros como directores tenemos que, pues obviamente si las ventas se están afectando, tenemos que hacer ajustes rápidos para poder entregar el resultado financiero. Pero también nuestra gente se tiene que adaptar. Un ingeniero se tiene que adaptar. Un ingeniero tiene que entender que antes corrías 3 turnos y ahora vas a correr solo un primer turno y un tercer turno. Y que definitivamente ahora, corriendo bajo esa estructura de solamente un primer turno y un tercer turno, ahora todos esos checklists, todas esas verificaciones que tú hacías de un arranque de turno van a cambiar, porque ahora tienes un turno intermedio que tienes parado y que antes no tenías. Entonces, son de las cosas, Chris, que te puedo decir. Dije adaptabilidad, la palabra correcta es resiliencia, ¿no? Tenemos que ser muy resilientes. Correcto. Yo creo que si algo, y es algo que me doy cuenta que por mis hijas que ya están en la universidad, entiendo que ya está en medio de la parte técnica, de la parte del conocimiento técnico que les están enseñando en la escuela, les están dejando ver la parte de la resiliencia. Correcto. Cómo adaptarse, cómo hacer cambios, cómo pasar de 0 a 1 y de 1 a 0, así, ¿no? Entonces, básicamente, creo que un factor importante es la resiliencia. Y si tú me preguntas qué características busco, qué buscamos en la empresa, bueno, buscamos, por supuesto, competencias técnicas, porque al final todo el mundo vamos a desempeñar la parte técnica, ¿no? Pero la parte, y vuelvo a tocar el punto humano, ¿no? En la parte del liderazgo tenemos que encontrar gente que pueda escuchar a la gente, tenemos que encontrar a líderes que puedan de alguna manera desarrollar a la gente. ¿Por qué? Porque si bien el día de hoy estamos contratando talento para poder hacer frente a las necesidades de la empresa, tenemos que encontrar el cómo vamos a desarrollar ese tubo de talento. Cuando digo tubo del talento, me refiero cómo vamos a desarrollar a los futuros líderes de la organización, dentro de la misma organización, y cómo vamos a desarrollar el talento técnico para que pueda crecer. Me refiero a operadores que entran hoy enfrente de una máquina, pero que tienen algunos de ellos ganas de tener desarrollo técnico y mañana son líderes, mañana son supervisores o mañana son ingenieros de manufactura, ingenieros de procesos, ingenieros industriales. Entonces, dije la primera palabra, resiliencia. Otra característica en los líderes es el desarrollo de la gente. Claro. Y yo creo que un tercer punto que podría sumar a esta parte es otra cosa para la cual tenemos que preparar a las futuras generaciones, es no solamente la resiliencia para poder adaptarse a los cambios, sino también esa parte de la innovación. Esa parte de la innovación. ¿Por qué? Porque justamente todos los días estamos teniendo problemas. Todos los días hay problemas en las organizaciones y estamos ahí para resolverlos. Y algo que se ha vuelto, podría decirse como un cliché
que usamos mucho tal vez los líderes, piensa fuera de la caja. Correcto. Tenemos este problema, piensa fuera de la caja, ¿qué hacemos diferente? Y entonces ahí es justamente en donde tenemos que poner esa chispa, no solamente en los líderes, no solamente en las nuevas generaciones, sino en todos lados y en todos quienes formamos parte de una organización, es la innovación. La innovación. ¿Cómo hacemos lo mismo diferente y entregamos mejores resultados? Excelente, Esteban. Nos manda saludos nuestro amigo el ingeniero Agustín Barrera. Saludos a los dos ingenieros. Agus. Saludos, Agus. Un gustazo, caray. Esteban, fíjate, el tiempo nos come, se va rápido. Sí. Vamos a cerrar, vamos con nuestras reflexiones. ¿Qué podrías en esta vivencia que has tenido y que sigues, pero de hoy, como un consejo, como una recomendación, tanto al empresario, porque tú como director, híjole, los retos están al día. No lo están sabiendo, pero antes de llegar estaba en una conferencia con Japón, que nosotros ya nos vamos a dormir y ellos ya se despertaron, ya les abrieron los ojitos, ¿no? Entonces mi amigo Esteban estaba aquí al teléfono, viendo la conferencia para su corporativo, directivos de allá de Japón. Y increíble, de veras, para mí es impresionante, lo dices muy bien, el mundo ya está globalizado, está así de sencillito y tenemos nosotros la oportunidad de compartir. ¿Qué reflexiones darías aquí a los empresarios o los que nos están viendo, Esteban, ya para ir cerrando este tema? Sí, bueno, pues yo pienso que hablando del tema específico, hablando del talento, sí, amigo. Sí quisiera, pues más que una reflexión, sería lanzar relativamente un reto, ¿no? Sí, amigo. Y el reto es que nunca nos detengamos en el camino para desarrollar a nosotros, a nuestro talento mexicano. Eso Que tengamos siempre el pensamiento de decir sí podemos, sí queremos y sí podemos. Claro, amigo. Y entonces la gente allá afuera, hay mucha gente que quiere crecer, hay mucha gente que quiere lograr su propio sueño. Y nosotros como líderes, nosotros como empresarios, lo que nos queda es ponerle las herramientas a este talento para que pueda crecer y para que se pueda desarrollar. Si nosotros hacemos que ese talento logre su sueño, les puedo garantizar que al mismo tiempo que ellos logran el suyo, logramos el nuestro, porque la gente, al momento que logra su sueño, te entrega todo. Sí, te entrega todo. Sí. Y cuando ese talento se identifica contigo como líder, se identifica con la organización, ese talento nunca te va a dejar. Sí. Y entonces nosotros como líderes tenemos que comprometernos con nuestra gente y con ese talento para desarrollarlo y con las nuevas generaciones. Wow. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Así es. Wow, esa frase me gustó, Esteban. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y es como la responsabilidad, me permite, la responsabilidad de un líder, de un director que tiene bajo, pues no sé, ya voy a mencionarlo también, aparte de los trabajadores directos estamos los proveedores, porque también la proveeduría es clave en la estrategia, el crecimiento de las organizaciones. Pues amigo, la verdad es que a gusto, el tiempo siempre se va rápido. Agradecemos mucho a los que nos han estado escribiendo, que nos están viendo. Y está grabado esto para los que quieran compartirlo. Esto está grabado y queda para YouTube, Spotify, las diferentes redes que tenemos aquí en Red Radio Empresarial. Y bueno, pues Esteban, agradecerte gracias, tu tiempo. Chris, un placer. La verdad es que déjenme comentarles que hace 25, 26 años por ahí nos conocimos. La anécdota es que persistió, fue al grupo, por alguna situación no quedó, y al siguiente año, ahí está, la generación 46, ¿verdad? Sí, orgulloso por ahí Agustín, por ahí a Carlos que han venido, y los que nos faltan, hay gente muy talentosa y que está trabajando. Esteban, gracias, Dios te bendiga, y un placer saber de ti. Gracias, Kiss. Gracias. Y saludos a todos. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches.